Amigos del Ex Conversa, bienvenidos una vez más a este su espacio. Continuamos acercando a ustedes a los candidatos que ocuparán los puestos dentro del Poder Judicial de la Federación. Hoy tenemos en el estudio al licenciado Juan Pablo Alemán Izaguirre. Él es abogado por la Ibero aquí de Torreón, maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame. Trabajó en distintas áreas de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, del Gobierno Federal y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dentro del Poder Judicial de la Federación ha colaborado en las ponencias del ministro José Ramón Cosío Díaz y de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, en el Tercer Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa. Actualmente se desempeña como secretario del Tercer Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa y es candidato a magistrado por las materias penal y administrativa del octavo circuito con sede aquí en La Laguna. Licenciado, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio. No, al contrario, muy agradecido de poder estar en este espacio. Licenciado, para abrir esta charla, que nos platique usted dónde nació, dónde creció. Bueno, pues yo soy de aquí, de Torreón. Crecí ahí en los límites de la colonia Las Fuentes y Valle Dorado. Ahí estuve, bueno, ahí desde chiquito, ahí crecí. Ah, ahí, somos paisanos. Sí, pues ahí somos del barrio, del Golden Valley. Y bueno, estudié desde kinder, que llamaban en aquel entonces preprimaria en La Pereira. Estaba el campus donde ahorita es el HIV de Independencia, la primaria y la preprimaria. Y después la secundaria y la prepa acá en Torreón Jardín, estaban las instalaciones de La Pereira. Y después estudié Derecho aquí en la Ibero. Ahí pues la verdad fui un estudiante muy activo, muy intenso. Andaba metido en lo que pudiera. Jugué voleibol desde la secundaria, toda la prepa, seguí jugando voleibol en la universidad, estaba metido en la sociedad de alumnos, la Ibero tiene unos cuerpos de decisión colegiados que dirigen las cuestiones de la universidad, de las carreras, por ejemplo, se llaman consejo técnico, y ahí hay representación de los alumnos. Andaba metido en el consejo técnico de la carrera. Muy inquieto. Muy inquieto, muy aguerrido, muy quejumbroso también. Seguramente algunos de mis maestros y mis maestros lo recordarán de esa manera. Eh, y siempre muy interesado o muy preocupado por la injusticia. La injusticia siempre me ha molestado mucho. Por ejemplo, algo que también no había tal vez comentado en otros espacios donde he estado, yo era aguerrido a tal punto que alguna vez nos invitaron a un retiro en la Ibero. Pues la Ibero es de padres de los jesuitas. Y tienen esas actividades como también del lado espiritual. Y un fin de semana nos invitaron a un retiro en Parras de liderazgo ignaciano, de liderazgo jesuita. Y pues yo llegué pues preguntándome qué estaba haciendo de mi vida, o sea, de qué le servía yo a la región, a mi país, a la gente. Y dije, no, pues ya es momento en el que yo estaba estudiando todavía, y es el momento en el que ya tengo que hacer algo, ¿no? Y en aquel entonces lo que a mí se me ocurrió fue intentar hacer una huelga de hambre arriba de las ruinas del DBR, Ya. ahí en el Boulevard Revolución y en el Periférico. Y pues mi razonamiento era muy sencillo, o sea, yo me aventé toda esa obra yendo a la universidad, entonces a mí me tocaba ir a vuelta de rueda para pasar desde acá del lado sur de la Puente Valle Dorado, y tenía que ir hasta el otro lado de la ciudad, a la Ibero. Entonces a mí me tocó aguantarme todo el tiempo de construcción. Y cuando ya lo abrieron, chin, que ahora hay que tumbarlo. Y luego no me tocó, porque no servía. Y me tocó el aviso de que pues el gobierno del estado lo iba a volver a pagar. Y yo dije, no, eso no puede ser posible. O sea, cuando uno compra un micrófono, un celular y le sale defectuoso, pues se lo cambian, ¿no? Pero no lo vuelves a pagar. Y yo veía la cantidad de dinero y decía, es que esto es un abuso. O sea, no puede ser no es correcto. Que lo que como
coahuilenses volvamos a pagar una obra que alguien hizo mal. Y entonces convoqué ahí a mis compañeritas y compañeritos del retiro. Desafortunadamente nadie fue. Finalmente llegó mi mejor amigo de toda la vida, que iba nada más a ayudarme a poner una carpita que tenía, porque estaba ahí en el sol. Y me dijo, oye, pues no vino nadie, aquí me espero un ratito. Aquí me quedo contigo. Llegaron las personas del siglo y nos tomaron una foto, nos sacaron un reportaje. Una nota. Ahí estamos los dos arriba del puente, yo parado y él sentado en una sillita así como pensativo. La huelga de hambre no funcionó porque duramos, yo creo que unas 4 o 5 horas. Después hubo mofa del siglo, yo lo sentí como una mofa, porque nos sacaron una nota que decía, pues duraron 5 horas sin comer, como si hubiera sido mucho, pero la realidad es que duramos 5 horas sin comer, pues porque llegó la policía estatal a bajarme con una metralleta, ¿no? Entonces, bueno, sí me bajo. Sí, primero llegó la policía municipal y yo pude más o menos dialogar con el policía que se subió. Yo estaba arriba de una rampa de un puente y le dije, oiga, mire, yo no estoy haciendo aquí nada malo, estoy nada más parado, estoy protestando, no estoy poniéndome loco, nada. Y le dije, me acuerdo que le pregunté, oiga, cuando sus niños se enferman, ¿a dónde los lleva? No, pues que tengo que ir a un doctor privado. Dije, mire, con lo que se están gastando aquí podrían hacer un hospital para que sus hijos tuvieran atención médica. Y me dijo, pues sí, ¿verdad? Dije, es que no está bien lo que está pasando aquí, pero con el policía municipal pude dialogar, ya cuando llegó la policía estatal ya no hubo diálogo. No estaban abiertos al No, diálogo. no, el diálogo ahí tal cual, así me lo dijo literalmente, me dijo, o te bajas o desapareces. A lo mejor parece una exageración o no me iba a desaparecer literalmente, pero eso fue lo que me dijo en aquel entonces y obviamente yo me asusté y dije, no, pues sí me bajo. Y esto para que después hubiera, mucha gente se burló, ¿eh? Al día siguiente tuve clases a las 7 de la mañana, mi maestro muy querido, que ahora es un notario público, me acuerdo que me dijo, vienes con hambre, y ahí como burlándose. Como burla. Y luego ya después recapacitó y dijo, no, qué buena onda que lo hiciste, la juventud debe ser así, renegona, que proteste. Que exija. Y salió esa nota del siglo y hubo reacciones de varios tipos. Hubo quien se burló y hubo quien dijo, ¿por qué andan protestando? Esas no son las vías. Después de ahí me llevaron al edificio Coahuila y ahí platiqué con era el encargado de obras públicas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional aquí en La Laguna. Y me dijo, pues me sorprende mucho que siendo abogado estés protestando porque tú sabes que esa no es la vía legal para reclamarle algo a alguien. Y me acuerdo que le dije, mire, como abogado, como persona que está estudiando Derecho, se lo digo aquí de frente, yo sé que no le van a reclamar nada a nadie y por eso estoy protestando. Y nada más se quedó así. Pues bueno, total, ya me dejaron ir. Eso generó un pequeñito movimiento. Después nos fuimos varios días, un par de días, 2, 3 días a volantear. Hicimos unos volantitos ahí en papel de hoja de máquina y pusimos un cálculo de qué podía hacerse de obra pública con el dinero que estábamos usando como coahuilenses en la reconstrucción. Ajá, y vimos que podían hacerse varios hospitales, que era el presupuesto de la ciudad de todo un año, o sea, todo lo que gasta el municipio o lo que gastaba en aquel entonces el municipio de Torreón, como municipio, el gobierno del estado lo estaba gastando nada más en una obra que estaban reconstruyendo. Que si se hubiera hecho bien desde la primera vez. Exactamente, ese dinero lo hubiéramos podido utilizar en otras cosas. Y pues fuimos a volantear, me acuerdo que imprimimos una frase que decía, si no estás de acuerdo con esto, toca el claxon. Y pues la gente ahí en el trafical del periférico y Boulevard Revolución, obviamente, pues algunos tocaban el claxon. Me acuerdo que alguna vez fue una empresa de televisión a hacernos una entrevista y al final de la entrevista pasó una camioneta con trabajadores y nos gritaron, ponte a jalar, no sé qué. Claro. Hubo de todo, pero bueno, así de intenso como estudiante era. Fui el mejor promedio de mi generación, me tomé muy en serio la licenciatura porque yo sabía primero que era un privilegio tener educación superior y tener educación superior privada.
Entonces, la verdad es que siempre me fue bien en la escuela desde chiquito, pero ya en la universidad dije, ya es momento de ponerse serios y de que vamos a echarle todos los kilos a la estudiada. Si yo sacaba un 8 me enojaba. Alguna vez, creo que saqué nada más un 8 en la carrera y tuve un evento ahí de seguridad con un compañero, el día que teníamos el examen final, por ahí, él y yo estudiábamos juntos y de repente lo encontré ahí golpeado en su casa, que unas personas se habían metido. Y ese día saqué un 8, no volví a sacar un 8 y los 9 que saqué los peleaba, porque en la Ibero los puedes pelear, puedes a través de un recurso argumentar que tú merecías otra calificación. Los perdí y se me quedaron mis 9, pero así de comprometido con lo que estaba haciendo era desde la carrera. De darle un propósito. Así es. Entonces, esa es más o menos mi historia hasta la carrera. Nací aquí en la zona de Las Fuentes, estudié en la Pereira, me gradué como abogado de la Ibero y ya pues después de ahí siguió el camino del trabajo. Ajá, exacto. ¿Cómo llegamos hasta la Suprema Corte? Bueno, ahorita comentábamos antes de entrar a la entrevista que yo he trabajado desde muy chiquito, desde la prepa yo creo, hacía cosas en mis tiempos libres o en los veranos. Trabajé en un café internet, trabajé en una fábrica de moldes de quesos, eh, trabajé vendiendo enciclopedias y biblias en los ejidos de aquí de Por Lerdo, di clases de computación. Ya en la carrera estuve trabajando con un regidor en el municipio de Torreón, estuve en un par de despachos, en el Tribunal de Justicia Municipal, en la propia Ibero, me dieron la oportunidad de, de entrenar al equipo que iba a los concursos de derechos humanos de la universidad y ahí me retribuyeron con algo de mi colegiatura. Y bueno, ya cuando me graduó, al final de la carrera empecé a notar que lo que me gustaba o en lo que me gustaba especializarme era en el derecho internacional de los derechos humanos. Empecé a estudiar las sentencias de la Corte Interamericana. Que decíamos que en aquel entonces estaba en pañales los derechos humanos. Sí, pues estamos hablando de que yo empecé a estudiar esos temas como por el 2007, 2008. Empecé a leer sentencias que pues seguimos utilizando todavía para argumentar y para fundamentar decisiones. El caso de Velázquez Rodríguez, en fin, muchos paradigmáticos, los casos indígenas. Y yo vi en el sistema interamericano una vía en la que finalmente las personas sentían la tranquilidad de haber obtenido justicia. Y eso era lo que a mí me gustaba, que al final de un camino bien atropellado de violaciones de derechos humanos había un espacio en el que finalmente alguien decía, oye, esta víctima tiene la razón y no solo tiene la razón, sino que la vamos a tener que reparar y va a haber medidas no nada más de que le vamos a dar cierta cantidad de dinero, sino una disculpa pública, la construcción de una cancha, de un parque, del nombramiento de una calle como el nombre de la víctima. Y eso fue lo que a mí me empezó a llamar la atención del sistema interamericano, me empecé a especializar en eso y afortunadamente cuando me gradué recibí una invitación a trabajar en la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Ahí lo que hacíamos era, mis compañeras y compañeros, era las decisiones que venían tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana, ejecutarlas. Que se cumplieran. Exacto. La Secretaría de Gobernación o era en aquel entonces, seguramente sigue siendo, el área del gobierno federal que tiene a su cargo la organización de todo el aparato estatal para cumplir esas decisiones. Porque hay que decir que estas decisiones modifican leyes, modifican aparatos de impartición de justicia, es decir, tienen una repercusión muy profunda en el sistema de justicia. Así es. Y también teníamos el reto de que no teníamos muchas sentencias, digamos, por ejemplo, la sentencia del caso Radilla es 2009, yo entré ahí en 2010, entonces no teníamos mucha experiencia en cómo ejecutar esas decisiones y pues a mí me tocó hacer cosas bien interesantes que ahora a la distancia digo, ¿en dónde andaba metido? Me tocó ir a muchos lugares,
Me tocó ir a reuniones de medidas cautelares para intentar proteger a personas que nos pedía la Comisión Interamericana en medio de la Sierra de Oaxaca. Me tocó ir a ver dónde dónde cumplíamos con ciertos puntos de las sentencias de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, hasta sus comunidades bien metidas en la Sierra de Guerrero. Me tocó, yo lo disfruté mucho porque eso era lo que me gustaba. Eh, Me tocó incluso estar en diligencias de excavación que organizaba la Procuraduría, en aquel entonces la PGR, para intentar encontrar los restos de Rosendo Radilla. Me tocó ser parte de la organización del evento de reconocimiento de responsabilidad pública en el caso de Rosendo Radilla, en el caso de Valentina Rosendo Cantú. Me tocó a mí recoger la plaquita que hoy en día está colgada en Atoyac, donde dice que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce que el ejército desapareció a Rosendo Radilla. Y, en fin, varias cosas de ese tipo, que fue una experiencia muy enriquecedora, que como les decía, disfruté mucho porque era lo que a mí me apasionaba. Y afortunadamente esa experiencia me dio la oportunidad. Yo ya tenía pensado desde la carrera que quería hacer una maestría en el extranjero y mandé mis papeles a una universidad que yo ya había visto desde tiempo antes. Es decir, desde la carrera yo había dicho, a esta universidad me llama la atención. Coincidió que el año en que mandé mis papeles estaban buscando más perfiles de México. Es un programa especializado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Muchas personas egresadas de ese programa están trabajando como operadoras de justicia en el sistema interamericano, en la Comisión o en la Corte Interamericana, y yo decía, pues si yo quiero trabajar ahí, ir a esa Por aquí voy maestría a empezar. es un buen camino. Ajá. Y afortunadamente me mandé mis papeles, me ofrecieron una beca completa para poder ir, porque si no me hubieran ofrecido esa beca, pues muy agradecido con la universidad, porque pues yo no No hubiera hubiera sido posible. podido estudiar en el extranjero, no tenía ni cerca la posibilidad, eh, porque es muy caro, no tenía yo los recursos para eso, y me dieron esa beca completa que incluía también algo de manutención, que pues, también me ayudó muchísimo, y ahí estuve en esa maestría con compañeras y compañeros pues éramos de un montón de lugares, de todos los continentes, eso sí, bueno, creo que de Oceanía no había nadie. Un intercambio cultural importante. Sí, entonces fue una experiencia muy enriquecedora, pues compartir con personas que, por poner un ejemplo, yo no tuve visa para ir a Estados Unidos, por decir algo, hasta que anduve en los concursos de derechos humanos en la universidad. Entonces, pues no conocía muchas cosas, ¿no? A mí me tocó compartir departamento con un colega de la maestría de Pakistán, y cuando yo llegué primero y cuando supe que él iba a llegar, dije, pues voy por unas cervecitas para recibirlo. Y no, Para le romper el hielo. dije, sí, porque la verdad no, yo no sabía nada de Pakistán. Y las abrimos y me dice, oye, muchas gracias, qué bien se siente tomarse una cerveza que no sea del mercado negro. Y yo, ¿cómo? No, pues es que en Pakistán no hay venta de alcohol más que en el mercado negro. De No manera está ilegal. permitido tomar alcohol así de que vas al 7-Eleven, al Oxxo a comprar una cerveza. No. Y bueno, desde ahí, esa Ahí y un empieza uno a montón. aprender. Ajá, exactamente. A convivir con otras culturas, con otras maneras de ver, de entender el mundo. Fue una experiencia muy, muy bonita. Y afortunadamente también, de nuevo agradecido con la universidad, tenían en aquel entonces un programa de becas que mandaba a una persona a la Comisión Interamericana y a una persona a la Corte Interamericana cada año. Yo afortunadamente gané el lugar para estar en la comisión. De nuevo una experiencia también muy, muy enriquecedora. Justo eso era lo que yo quería. Desde que yo estaba en la carrera, ese Se era cumplió. mi anhelo. Y fue también muy... Esta universidad de la que va a estudiar la maestría, ¿qué universidad era? se llama la Universidad de Notre Dame. ¿En dónde está Está situada? en South Bend, Indiana. De pronto ahí la gente la ubica
un poco más porque su equipo de fútbol americano es muy famoso, los irlandeses peleadores, eh, y también hay una película muy famosa que se llama Rudy, de un muchacho que llega a jugar pues para jugar ahí tienes que ser muy bueno y él llega de la nada al primer equipo y toda una hazaña. Los que siguen el fútbol americano, por ejemplo, Joe Montana salió de ahí. Pues es una universidad importante, es una de las escuelas de derecho más importantes de los Estados Unidos y pues yo tuve la verdad que pues es un privilegio de haber estudiado ahí y después de Y que me luego hayan ayudado. la Corte Interamericana, cuando llega a la Corte Interamericana, ¿dónde está situada la Corte? Bueno, yo estuve en la Comisión Interamericana que está en Washington, me quedé ahí mismo en Estados Unidos y igual, con un financiamiento de la universidad pagaba mi sueldo, es decir, la universidad tenía un empleado, le ayudaba a la Comisión Interamericana con un empleado más, ¿no? Entonces, estuve ahí 10 meses trabajando en algo que en aquel entonces se llamaba el grupo de registro, que no era más que un grupo de personas que analizábamos por primera vez las peticiones que llegaban a la comisión, las peticiones de las personas de todo el continente, y hacíamos un análisis legal de si esas peticiones podían seguir a la etapa de admisibilidad o si los veíamos que no había un problema de derechos humanos y las desechábamos. El primer filtro. El primerito filtro, en aquel entonces, creo que ya no es así, pero en aquel entonces la Comisión Interamericana tenía un atraso gigante. Yo estuve ahí en 2014 y me acuerdo que veíamos peticiones que nadie había visto desde 2009. Es decir, tenían 5 años ahí guardadas sin que nadie las leyera. Ahora me parece que ya se acabó con ese atraso. Justo había un grupo especializado en reducir el atraso procesal que había en el sistema interamericano, que fue uno de los problemas que criticaban al sistema interamericano. Y bueno, ya la verdad es que ya mi carrera siguió por otro lado, ya no estoy al tanto de si ese grupo sigue existiendo o no, pero en aquel entonces esa era la problemática. Y ahí, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un periodo de audiencias, me encontré con quien fue mi primer jefe en la Secretaría de Gobernación. Ahí él me dijo, oye, ¿tú qué onda? ¿Te vas a quedar aquí? ¿Tienes el plan de seguir en la comisión o quieres regresar a México? ¿Qué va a hacer de tu vida? Y yo no sabía qué iba a hacer de mi vida. En mis 10 meses en la comisión estaban por acabar. Pregunta porque no sé, apenas vamos a ver. Había ahí una pequeña posibilidad de quedarme en la comisión en un lugar temporal. Y él me dijo, oye, pues mira, yo supe que con el ministro Cosío están buscando currículums como el tuyo. ¿Por qué no lo mandas? No, no pierdes nada. Y eso fue lo que hice. Y así fue como llegué a la Suprema Corte. En aquel entonces llegué en abril de 2015. Fue mi primera experiencia en el Poder Judicial. No porque yo así lo haya querido, porque obviamente desde la carrera tenía la inquietud de entrar al Poder Judicial, pero desafortunadamente no tuve ninguna posibilidad. No se había presentado la oportunidad. Sí, no sabía ni siquiera el camino de cómo llegar y la única vez que tuve una entrevista con un magistrado cuando estaba todavía yo estudiando la maestría, por alguna razón llegué a una entrevista con un magistrado y le dije, mire, pues era 2014, las cosas de derechos humanos estaban todavía muy en desarrollo, tenía la reforma de derechos humanos estaba más o menos reciente. Nueva. Ajá. Y le dije, oiga, pues mire, yo vengo de un programa especializado en el extranjero de derechos humanos, me gustaría que me diera una oportunidad de venir a ayudar en lo que aquel entonces le llamaban meritorio, sin sueldo, sin nada, nada más venir a intentar aportar algo. Y en aquel entonces el magistrado me dijo que lo que yo sabía a él le servía para ponerme a transcribir y que en aquel momento no tenía ni siquiera un espacio para que yo le ayudara a transcribir. Entonces, yo no llegué al Poder Judicial como otras muchas compañeras y compañeros que ahora participan en la elección, con la misma historia de, bueno, yo empecé de meritorio y oficial y seguí actuario. No porque yo no hubiera querido, sino porque a mí se me cerró la puerta. No lo dejaron. Exactamente.
Entonces a mí me tocó empezar por otro lado, así es como llegué con el ministro Cosío, yo no lo conocía, el primer día que llegué a trabajar ahí. Pero empezar por la Suprema Corte, vaya comienzo, ¿no? Pues la verdad es que sí, muy afortunado, muy agradecido también con el ministro Cosío que me dio la oportunidad, muy querido, le tengo mucho respeto, admiración. Y el día que entré a trabajar ahí me llevaron a su oficina y todas las personas que lo hayan visto en cualquier lugar saben que él es una persona muy accesible y así de accesible como es con todo mundo. Me agarró del hombro, me dio unos golpecitos y me dijo, qué bueno que llegaste, tenemos 3 años y cachito para hacer cosas muy interesantes, así que échale todas las ganas, aquí vamos a sacar cosas interesantes. Y así fue como lo conocí y como empecé a trabajar ahí, estuve muy contento trabajando en la Suprema Corte, obviamente es el sueño de muchas personas. Yo creo que todo, desde que nos inscribimos a la licenciatura. Exactamente. Y pues ahí me tocó, pues afortunadamente, participar en muchos decisiones. Obviamente no es trabajo nada más mío o no fue trabajo nada más mío, pero desde estar involucrado, por ejemplo, recuerdo así con mucha claridad un momento muy intenso, muy interesante, los asuntos de marihuana de la primera sala, que había reuniones con el equipo de trabajo del ministro y argumentábamos a favor, en contra de que hubiera esa concesión de amparo para que la gente pudiera consumir y plantar sus plantitas para uso lúdico. Y me acuerdo que a mí me agarró el ministro solo una vez y me dijo, ¿tú qué opinas? Le dije, mire, yo soy de la idea de que el Estado no es mi papá, para que me diga qué puedo y qué no puedo hacer con mi cuerpo. Obviamente el Estado, si me enfermo, pues ya me podrá ayudar, ¿no? Ajá. Pero me acuerdo que así fue como le dije mi opinión en aquel caso. Finalmente el voto del ministro Cosío fue el que decidió ese asunto porque estaban 2-2 y él era ahí el que iba a inclinar la balanza. El voto decisivo. Para uno u otro lado. Por ejemplo, me acuerdo, ahora lo veo mucho y me da mucha satisfacción, un asunto, no recuerdo el número porque generalmente soy muy malo recordando números de expedientes, pero era un asunto de violencia de género del que elaboramos una tesis. Ese proyecto lo hice yo, nada más que con el ministro Cosío no salían los nombres de todas las personas que elaborábamos los proyectos por razones de organización interna de la ponencia. Pero de ese asunto salió una tesis que tampoco fue un criterio tan creativo, pero sí fue trasladar un criterio del sistema interamericano a una decisión de la Suprema Corte de cómo valorar el testimonio de mujeres que son víctimas de violencia sexual. Es una tesis que yo la veo que se utiliza muchísimo. A cada rato en el tribunal colegiado veo que los juzgados cuando valoran, aplican, que las partes la invocan y que es nada más una serie de pasos precisamente de cómo valorar el testimonio de una mujer que ha sido víctima de un evento de esta naturaleza, reconocer que su testimonio es la prueba más importante, que se puede equivocar entre una y otra declaración por lo mismo traumático de los hechos. Y eso no significa que haya que restarle valor. Exactamente. Entonces, esa tesis de cómo valorar el testimonio de una mujer víctima de violencia sexual, pues a mí me tocó participar en el proyecto de donde salió y ahora que la veo en muchos lugares, pues me da mucha satisfacción. Tuvimos un asunto de imprescriptibilidad del delito de tortura, de alguien que estaba buscando que ya se dejara de investigar una tortura que se alegaba que había sucedido en los finales de los 90 y la corte, la primera sala, decidió que esos delitos no podían prescribir. Ajá. En fin, muchas satisfacciones. Y cuando hacia el final del periodo del ministro Cosío, vino aquí a hacer una presentación del libro y yo lo acompañé, conocí a algunos titulares de aquí de la ciudad que yo no conocía porque no me tocó trabajar aquí ya de abogado, pues yo no tenía experiencia profesional aquí en mi ciudad. Y ahí conocí al magistrado Miguel Negrete García, que ahora es mi jefe, en el tercer tribunal colegiado de materias penales y administrativas, también una persona excelente, a quien admiro y respeto muchísimo y le tengo un gran cariño también. Y él me dio la oportunidad de venir a trabajar acá, cuando en el último año del periodo del ministro Cosío,
tuve la fortuna de que se había abierto este tribunal colegiado, era un tribunal nuevo, abrió en 2018, y ahí recibí la invitación del magistrado Negrete, que confió en mí. Ahí estuve 3 años, igual contentísimo de estar de vuelta en la ciudad. Ya Su tenía ocho tierra, años fuera. fuera y pues me recibieron asuntos duros. Había hoy un asunto que teníamos muy complejo en el tribunal de la instalación de una planta de cianuro acá para el rumbo de dinamita. Entonces ahí me tocó colaborar en alguna parte de ese problema Proyecto. jurídico que había, no nada más en el colegiado, también lo tenía el Tribunal de Justicia Administrativa, llegó hasta la Corte, porque en el Tribunal Colegiado finalmente no pudimos llegar a una decisión. Y cuando me decían, ¿cómo oye, vas a pasar de la Corte a un Tribunal Colegiado? A mí no se me hacía que estuviera bajando de Demeritarse, nivel ¿no? de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el Tribunal Colegiado es la Suprema Corte de la gran mayoría de los casos y es la Suprema Corte de las personas de mi ciudad, de mi región. Entonces, yo muy feliz de estar aquí de vuelta. Y después estuve por ahí 3 años y cachito en el colegiado en un primer momento. Y después, alguna vez durante la pandemia, recuerdo que recibí una llamada de mi jefe y me dijo, oye, Juan Pablo, fíjate que hay esta convocatoria para entrar a la ponencia de la ministra Ríos. Tú ya has estado en la corte, seguramente te debe llamar la atención. Y yo estaba muy contento en el colegiado, No, ahora no pero quiero también ir. contento de tener una posibilidad de ese tipo De y le ser dije, considerado para claro, ese. dije, mire magistrado, pues vamos a hacerle la lucha, no hay peor lucha que la que no se hace, yo voy a mandar mis papeles y si me voy, pues ahí se le va a quedar un espacio de secretaria. Este, y mandé mis papeles y afortunadamente fui por ahí transitando en el proceso de selección, me entrevistaron, me pidieron un dictamen. Generalmente en los cuerpos colegiados, o bueno, por lo menos donde yo he estado ahora en el tercer tribunal colegiado y en la corte, se trabaja con dictámenes. Por ejemplo, leemos nosotros como secretarios, secretarias, los proyectos de sentencia de otra ponencia, de los demás ministros o de los demás magistrados, y hacemos una opinión jurídica para nuestra jefa, nuestro jefe, donde le decimos, mire, este asunto trata de tal, 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 y nosotros opinamos que es conforme con esos Lo precedentes, vemos bien o no. ¿Estamos de acuerdo con el proyecto o no? exactamente. Y eso fue lo que me pidieron en la ponencia de la ministra Ríos. Yo estaba muy acostumbrado porque eso hacíamos con el ministro Cosío. Tuve una entrevista con una secretaria y con varios secretarios que después fueron mis colegas. Una entrevista con la ministra Ríos, que afortunadamente confió en mí también y me dijo, pues véngase para acá. Estábamos todavía en pandemia, eso me dio la posibilidad de trabajar desde Desde aquí. casa. Y entonces estuve ahí pues metido en mi casa, que es la de ustedes, 3 años y cachito también. Colaborando con la corte, con la Exactamente, de manera ministra Ríos. remota. Habíamos al principio muchas personas que estábamos así, obviamente por las condiciones de la pandemia, y después nos fuimos quedando poquitos, ya fueron regresando las demás compañeras, compañeros a trabajar presencial. Yo iba ahí de vez en cuando y estuve ahí, igual la ministra Ríos también agradecidísimo de la oportunidad que me dio de servir a mi país a través de esa trinchera y de trabajar con ella, que también es una experiencia muy enriquecedora porque igual que mis otros jefes, una excelente persona comprometida con la justicia, con su trabajo, consciente de los problemas de las personas y pues también ahí un trabajo muy intenso, muchas, muchas decisiones en las que me tocó por ahí trabajar. Yo personalmente, por ejemplo, recuerdo así como de casos muy relevantes, un asunto de un joven con discapacidad, en situación de discapacidad intelectual, que su familia pues lo fue a dejar a un hospital psiquiátrico que estuviera internado a pesar de que él ya tenía más de 18 años, es decir, él ya tenía la posibilidad de ejercer su capacidad jurídica y decir no quiero estar aquí, pero desafortunadamente su familia lo fue a dejar ahí, las autoridades en el hospital lo aceptaron ahí y después cuando se lo iban a dar de alta a su mamá promovió un juicio de amparo para que no se lo dieran de alta
Entonces era una persona que estaba ahí de manera involuntaria. A él nadie le preguntó nunca Si si quería o no quería quería estar. exactamente estar en ese hospital psiquiátrico. Y entonces fue un asunto complejo porque la quejosa era la mamá que no quería que saliera y finalmente la decisión de la sala fue pensando más bien en él En él. y no tanto en los intereses de su mamá. Eh, y era un asunto complejo también por la antigüedad. Cuando llegó a la corte ya tenía más de 10 años en trámite ese juicio de amparo, es decir, esta persona pasó de 10 tener años. 18 años cuando lo dejaron ahí a 28 cuando fue la decisión de la Suprema Corte en su caso. Entonces, pues sí es un compromiso o una responsabilidad muy grande de saber que tienes a una persona encerrada en contra de su voluntad en un hospital psiquiátrico que no sabe si está bien o no, ¿En si qué condiciones está viviendo? exactamente. Y afortunadamente el asunto ahí superando algunos impedimentos técnicos, con la voluntad de superarlos, salió porque si no hubiera habido esa voluntad de los ministros y ministras de la sala no hubiera salido. Eh, Hubo quien sí se pronunció en el sentido de que esos impedimentos técnicos debieron haber originado otro tipo de decisión de reponer el procedimiento, de no sé qué. Pero era alargar la estadía del Exactamente, joven en ese exactamente. lugar. Si alguien revisa la decisión de ese asunto, pues va a haber un voto particular de un ministro que dijo aquí debimos haber, debimos haberle preguntado a él si quería ser quejoso después de 10 años. Eh, en fin, esa fue una decisión, un caso muy, muy interesante. Ahí sí ven el proyecto, ahí sí ya sale mi nombre. Este, Me tocó, por ejemplo, primer y si mal no recuerdo, el único asunto en el que la Corte ha decidido un asunto de desaparición forzada, pero en amparo directo, es decir, ahí analizamos la responsabilidad penal de unas personas que estaban acusadas de desaparición, unos marinos, y también un asunto muy duro, en fin, una experiencia también muy enriquecedora. Y ahora en enero de 2025 regresé al tribunal colegiado y de igual manera contentísimo de estar de vuelta acá. Y precisamente por todos esos asuntos que usted nos platica, interesantes todos, que ya lo haremos venir, lo volveremos a invitar para que regrese a seguir platicando Con de mucho todos gusto. estos asuntos, pero precisamente eso que usted nos platica, esa trascendencia que tienen estas elecciones, porque es en manos de estos que hoy son candidatos que van a quedar esas decisiones. Así es, sí, es por eso que yo tomé la decisión de participar consciente de la importancia que tienen los tribunales en la vida de las personas. Una decisión de un tribunal puede hacer que le pregunten a una persona si quiere seguir encerrado en un hospital o si va a seguir su asunto 5 años más de trámite observando formalismos procesales, ¿no? Así también tuvimos un asunto de una niña que toda su vida, desde que todavía no cumplía ni un año, su mamá estaba demandando el reconocimiento de paternidad de quien ella dice que es su El papá. papá. El asunto cuando llegó a la corte también tenía ya, si mal no recuerdo, 13, 14 años, es decir, la niña Había lleva toda su vida pasado, en ajá. juicio, literalmente toda su vida en un juicio, y cuando llegó a la corte no tenía todavía una decisión final, y eso fue por muchas cuestiones, pero la última fue que un tribunal colegiado ordenó una reposición del procedimiento, un tribunal colegiado civil en la Ciudad de México, ordenó una reposición del procedimiento porque un actuario se equivocó en poner la hora en un acta de cuando fue la toma de muestras genéticas. Entonces por decir algo, la cita para la toma de muestras era a las 18 y él le puso las 15. Y ese error, según el tribunal colegiado, pues había violado gravemente los derechos del papá y ordenó reponer el procedimiento y a la corte fue la mamá a decir como, oye, hay un párrafo del artículo 17 que dice que los tribunales deben de privilegiar la resolución del fondo de las controversias sobre la forma, como en este caso. Y lo que hizo la corte, la primera sala, fue darle la razón a la mamá y decir, oye, Claro. tribunal colegiado, esa reposición del procedimiento no tiene ninguna justificación en un asunto donde tienes No una es niña. trascendente para el fondo. Exactamente. Y sobre todo si lo comparas con cómo impacta esa reposición del procedimiento en el desarrollo de una niña que lleva toda su vida sin saber quién es su papá, que lleva toda la vida sin que su papá se haga cargo económicamente de ella, y también en su desarrollo eh, emocional y psicológico, no sabe quién es su papá. Entonces no nada más impacta ese errorcito de un número en los derechos del señor, también hay que ver
que por el otro lado, y es de mayor entidad, de mayor importancia lo que le va a pasar a la niña. Al menor. Exactamente, sin saber cuál es su origen. Además, también es importante que no sabía la niña si, por ejemplo, su papá, si esa persona es su papá, si tiene alguna enfermedad congénita, si le pudo haber heredado algo. En fin, hay un montón de cosas que impactan en la vida de las personas que están en manos de los tribunales y que yo por eso tomé la decisión, a pesar de lo controvertido que pudo haber sido la reforma judicial, pues de participar, porque afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar ya más de 10 años en el Poder Judicial y esa experiencia eh, quisiera ponerla a, pues seguir trabajando ahí y ponerla al servicio de las personas, esta experiencia y este conocimiento que he ido adquiriendo este tiempo. Y para estas próximas elecciones, ¿en qué boleta vamos a encontrar al licenciado Alemán Izaguirre? Bueno, yo estoy participando para ser candidato a magistrado de circuito en materias penal y administrativa, que es la especialidad en la que he trabajado en un tribunal colegiado. Es decir, yo ya estoy ahí, de secretario de tribunal, pero ya estoy en un tribunal de esa especialidad. De esas materias y de esa naturaleza. Y me toca participar en el Distrito Judicial 2, que es la parte sur del estado, la franja sur de municipios del estado, que es una parte de Torreón, Matamoros, Viesca, Parras, General Cepeda, Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, por parte de Coahuila. Y de parte de Durango es Lerdo, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Simón Bolívar. En la boleta rosa ese día vamos a recibir 6 boletas, si mal no recuerdo, de distintos colores. A mí me pueden encontrar en la boleta rosa. Hay un listado de mujeres y un listado de hombres con unos cuadros arriba de la boleta. En el listado de hombres yo soy el primero, no hay ningún pierde. Ahí el primero de la lista, a pesar de que sea el primero, es el número 11. Y si alguien quiere confiar en mí y me regala su voto, hay que escoger, bueno, hay que escribir el número 11 en los recuadritos de arriba. Ok, entonces boleta rosa, número 11. Así es, yo soy el otro candidato 11. Ya había venido aquí el candidato 11 del otro lado del estado. Del otro distrito, de la otra boleta. Y entonces a mí me toca el número 11, pero del lado sur del estado. Muy bien, licenciado. Pues le agradecemos muchísimo su presencia en este espacio, que haya compartido tantos datos interesantes de esa función jurisdiccional que nos permite tener mayor claridad de hasta qué punto son trascendentes las decisiones que toman los tribunales y que es importante que quien esté en esos lugares tenga la preparación y la sensibilidad necesaria para eso. Así es, pues muchas gracias por la invitación y yo contentísimo de estar aquí y de volver las veces que me inviten. Muchísimas gracias, licenciado. Mucha suerte en estas elecciones. Gracias. Amigos de la Ex Conversa, muchísimas gracias por el favor de su atención y nos vemos en una próxima entrevista.